como reflexión personal, el Ecuador vivió momentos muy difíciles, ha vivido momentos muy difíciles. Lo que es importante reconocer, y creo que es un poco lo que he intentado yo hacer en esta conferencia, es, en mis conclusiones, decir que el procedimiento de fiscalización es un trámite reglado y normado. Con esto le quiero decir que hay claramente definidos quiénes son los sujetos de juicio político, es decir, quiénes son los funcionarios sujetos de juicio político, cuál es el procedimiento que hay que seguir para el juicio político, y que el procedimiento del juicio político, como es reglado y normado, tiene un objetivo, que es la censura o la destitución del funcionario. Esa es la única garantía de que los funcionarios, por el principio de igualdad, sepan que hay un trámite al cual van a ser sometidos y que, amparados en el debido proceso, al final de ese trámite van a poder presentar sus pruebas, van a poder comparecer, y al final la voluntad de los asambleístas, en este caso 2/3, va a permitir que sea destituido o no. Nuevamente le agradezco la pregunta, no quiero hacer un juicio del tema, lo que le ratifico es que en el Ecuador nos tenemos que acostumbrar a seguir los procedimientos y trámites legales para tener las consecuencias producto de ese procedimiento. No por voluntad mía, no por voluntad del Pleno ni de la Constitución, sino efectivamente porque solamente el debido proceso va a garantizar la legítima defensa de los involucrados y, sobre todo, que las instituciones tengan efectiva vigencia. De esta manera le quiero responder nuevamente, sin tratar de hacer un juicio, pero diciéndole que si no somos capaces como instituciones de respetar los procedimientos, no somos capaces entonces de darle una respuesta. La respuesta está en el procedimiento y el procedimiento da institucionalidad. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Dorita, por favor. Buenos días. Quería preguntar a Silvia Martí, primero agradecerle por esa exposición y por otra parte preguntarle en relación a el número de grupos parlamentarios que existen en el Congreso de Diputados de España. ¿Cuántos grupos parlamentarios existen, por una parte? Por otra parte, si se sigue manteniendo la proporcionalidad en el momento de asignar cupos, por ejemplo, para las preguntas, para las mociones, para todo el sistema parlamentario que llevan allí dentro del Congreso de los Diputados. Gracias. Muchas gracias por su pregunta. En cuanto al número de grupos parlamentarios, todavía no lo sabemos, porque la Cámara se constituye el día 13 de diciembre, que es cuando toman posesión sus señorías, y tienen después 5 días para constituirse en grupo parlamentario. Para reunir grupo parlamentario hacen falta unos requisitos de obtención de votos. Entonces hay en estos momentos 2 partidos políticos que se presentaron a las elecciones, que han obtenido escaños en el Congreso de los Diputados y que rozan el mínimo exigido para la formación de grupo parlamentario. En algunas otras legislaturas la Mesa ha sido magnánima al interpretar esos requisitos y ha dejado que se formase grupo parlamentario. Yo no sé lo que va a hacer todavía la Mesa y, por lo tanto, no sé cuántos grupos parlamentarios va a haber. En todo caso, parece que entre 5 y 8, pero más no lo sé. Por supuesto que luego habrá de respetarse la proporcionalidad de la representación que esos grupos parlamentarios tienen, no solamente en la presentación de iniciativas, sino también en la composición de comisiones, porque si esa proporcionalidad se quiebra, podrían presentarse, como vimos ayer, recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulnerar la igualdad en el ejercicio, el derecho a la igualdad en el ejercicio del cargo público. Solo una preguntita más. ¿Cuál es el número mínimo de parlamentarios que pueden formar parte de un grupo? Es 5, pero es que no es simplemente un número mínimo de parlamentarios, es que va acompañado, o bien, vamos a ver, porque tiro de la memoria, creo, de haber alcanzado el 5% de votos a nivel nacional o el 15% en las circunscripciones en las que se hayan presentado, ¿no? Es así, ¿verdad? Una de las formaciones políticas a las que le hacía referencia está en un 14,96, cuando tiene que tener el 15, y la otra creo que está en un 4,98, cuando tiene que tener el 5.
Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Germán. Sí, para los dos expositores quería preguntar, desde lo político, ¿hay algún camino que permitiría asegurar que los juicios políticos no degeneren en un show mediático o en una herramienta de retaliación más bien? No tenemos juicio político. Bueno, ratificando un poco lo que he expuesto, creo que si no conocemos la historia estamos condenados a repetirla. El objetivo precisamente es que, tal como se ha diseñado el juicio político en el Ecuador, el objetivo es que a través de un proceso documental podamos garantizar que sean nuevamente los documentos y el procedimiento el que garantice la consecución del juicio político. No hay, creo que, fórmulas mágicas ni en España, ni en Ecuador, ni en ninguna parte para que este evento no sea, sin reconocer que es un espacio político, porque efectivamente lo es, que podamos seguir con los procedimientos y los pasos adecuados para que sea efectivamente la fiscalización, ese ejercicio democrático de control de poderes, el que se haga vigente. Yo confieso que realmente soy un convencido de que el procedimiento es el que garantiza la consecución. Si no logramos que ese procedimiento sea arreglado y normado, pues efectivamente cualquier cosa puede suceder, y eso es lo que hemos querido evitar con la Constitución del 2008, con la Ley Orgánica de la Función Executiva del 2009 y con los procedimientos. Seguramente habrá muchísimo que hacer, muchísimo que mejorar. Ahora estamos trabajando en una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y creo que hay mucha expectativa en el tema de fiscalización. Sin embargo, me parece que se ha hecho mucho en fiscalización, de pronto no se ha comunicado mucho y no se ha comunicado sobre lo que se ha hecho en fiscalización. Y aprovecho la pregunta con esto para terminar. Parte del final de la exposición era informarles cuántos pedidos de información se ha hecho en el Ecuador desde el 2009 hasta el 2011. A mí me asombraba mucho las preguntas que hacían en el Parlamento español, que eran 100.000 preguntas. Bueno, pues en el Ecuador se han llevado a cabo 5.700 pedidos de información. 5.700 pedidos de información, es decir, requerimientos de parte de los asambleístas a los funcionarios públicos, y adicionalmente se han hecho en porcentaje a las instituciones que más pedidos se han hecho es al Ministerio de Obras Públicas con aproximadamente 600 pedidos de información, al Ministerio de Educación con 400 pedidos de información y al IES con 350 pedidos de información. Entonces, no es de ninguna manera justificar el proceso como tal, pero con esta información que les acabo de proporcionar es que se comprenda que el proceso es reglamentado, documental, y como consecuencia de la evidencia en los documentos se puede llegar a la censura de instituciones. Eso sin perjuicio que la Asamblea Nacional ha tramitado, me refiero en todas sus instancias, alrededor de 24 juicios políticos. Aldo. Gracias. Quisiera hacer una consulta a cada uno de los expositores. Muchas gracias por su intervención. La primera es, ¿cuál es la manera o el parámetro por el cual ustedes pueden medir, por ejemplo, la presentación de elementos contra el decoro? Porque eso es un tema muy subjetivo. Resulta que para ciertas personas ciertas cosas son ofensivas y para otras no. Además, que las personas que elaboran las peticiones pueden acomodar de tal manera la situación que aparentemente no sea ofensiva y resulta que sí lo es, una. Y dos, para Andrés, la situación de la fiscalización me parece un poco todavía bastante obscura, porque la Ley Orgánica de la Función Legislativa aparentemente nos muestra un tipo procedimental, es decir, reglamentario, y no distribuye los 3 puntos que él nos había determinado, sea documental, lógicamente, y básicamente el juicio político, a diferencia de la situación de Colombia, en donde está clarificada la citación, está clarificada el juicio político y la comparecencia. La pregunta en este caso, Andrés, sería, ¿cuál es el modo procedimental que está utilizándose la Asamblea para diferenciar los mecanismos de control político que tendría la Asamblea Nacional ante el Ejecutivo? Gracias.
Gracias. Vamos a ver, en cuanto al decoro, ¿qué es subjetivo? Pues relativamente. Yo creo que se asemeja un poco a lo que es o a lo que son los conceptos jurídicos indeterminados, que tienen como 3 capas y un núcleo. Hay cosas que claramente no son contrarias al decoro. Hay cosas que claramente son contrarias al decoro y luego hay otras que se mueven en la zona de sombra. Es decir, que no todo es subjetividad. Quizás lo complejo es la zona de sombra. Pero bueno, es que eso, como al hablar del decoro o hablar de cualquier otro concepto indeterminado, es que es así. Cuando se habla de la honestidad, cuando se habla de la honradez, pues son conceptos también con un cierto grado de indeterminación, pero tendrá que apreciarlo el órgano que tiene la competencia para apreciarlo, que a la hora de calificar las iniciativas es la mesa. Y respondiendo a su pregunta, lo que la mesa sí que no podrá hacer es inadmitir una pregunta que claramente, desde el punto de vista de una persona razonable, no es contraria al decoro. Si usted le pregunta, por ejemplo, al Ministerio de Fomento por qué hace todas las carreteras en Galicia y no en el sur de España, pues eso claramente no es contrario al decoro. Y si la mesa decide inadmitirla, invocando que es contraria al decoro, yo al parlamentario le aconsejaría que se fuera al Tribunal Constitucional en amparo, porque claramente no lo es. Pero bueno, es verdad que hay una zona de sombra, yo creo que inevitable. Muchas gracias por su pregunta, porque es verdad que el problema se puede dar. Bueno, gracias a la pregunta. Sobre el primer tema, nuestra Constitución es eminentemente garantista y en el artículo 66, numeral 18, garantiza el derecho al honor, al buen nombre y la ley protegerá. Entonces creo que definitivamente esta garantía no es exclusivamente para los ciudadanos y ciudadanas, sino también para los funcionarios públicos y las personas que ejercen cualquier actividad. Entonces creo que el derecho a la honra es una garantía de todos y que la ejerce quien habla y la ejerce